Estamos en la madrugada del 3 de enero de 2026. Son exactamente las 2:01 a.m. en Caracas. Bajo el manto de la noche, el zumbido de rotores rompe la quietud. Ha comenzado algo que no es un simple cambio político. Nicolás Maduro, líder de Venezuela durante más de una década, está siendo trasladado a Brooklyn, Nueva York, bajo custodia estadounidense. A primera vista, puede parecer un golpe más en la política latinoamericana. Lo que acaba de ocurrir, sin embargo, tiene una dimensión estructural que va mucho más allá de un presidente de puesto. En esa madrugada vertiginosa, más de 17 billones de dólares en reservas petroleras probadas cambiaron de hecho de dueño. No hablamos de acciones ni bonos. Hablamos de recursos tangibles bajo tierra y mar. El tipo de riqueza que define imperios. Antes de continuar, ¿fue esta operación una liberación democrática o la mayor incautación de activos reales de la historia moderna? Vamos a meternos de lleno en la complejísima situación de Venezuela para tratar de responder una pregunta clave. ¿Lo que está en juego es una lucha por la democracia o es, en realidad, una jugada estratégica por uno de los recursos más codiciados del mundo? Vamos a analizar las distintas fuerzas que chocan sobre un país que, aunque está en una crisis profunda, se encuentra sentado sobre una riqueza casi incalculable. No, hablamos de riqueza real, tangible, crudo bajo el suelo de Venezuela. Y aquí es donde todo se pone interesante, y surge la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿Se trataría de un acto para liberar a un pueblo o estaríamos viendo, en realidad, la incautación de activos más grande de la historia moderna para asegurar recursos que son vitales? La narrativa oficial se construyó sobre 3 pilares: la lucha contra el narcotráfico, la crisis migratoria y la restauración democrática. Pero los datos independientes muestran que ninguno de estos pilares explica por sí solo por qué sucedió lo que sucedió en esa madrugada. Si quieres entender lo que realmente pasó, tienes que mirar 2 cosas: los ciclos del poder y los recursos que definen la historia humana. Durante más de 2000 años, el ascenso y caída de imperios ha seguido un patrón claro. Etapa de dinero sólido, etapa de expansión económica, etapa de sobreextensión militar y financiera, etapa de adquisición desesperada de recursos. El imperio que imprime más dinero que la economía real puede absorber, pero no para siempre. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta, con unos 303.000 millones de barriles probados bajo tierra. A pesar de esto, la producción real ha caído drásticamente en las últimas décadas por mala gestión, sanciones, fuga de talento y deterioro de infraestructura. Para muchos analistas, esto convierte a Venezuela en un caso paradigmático de riqueza mal aprovechada y de una renta petrolera que atrae intereses geopolíticos externos. Y para entender el interés estratégico, solo hay que ver este número. El país está sentado sobre casi 304.000 millones de barriles de petróleo. Son las reservas probadas más grandes del mundo, más que las de Arabia Saudita. Es literalmente un tesoro energético sin igual. Existe un territorio que ha estado en disputa por más de un siglo: el Esequibo, una región de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río del mismo nombre, administrado por Guyana, pero reclamado históricamente por Venezuela. Flash de datos rápidos. El Esequibo contiene vastos recursos naturales: petróleo, minerales, agua dulce, biodiversidad, y tiene uno de los mayores potenciales petroleros en el Caribe. En aguas frente a su costa, ExxonMobil y socios descubrieron más de 11.000 millones de barriles de petróleo desde 2015, transformando la economía guyanesa. Guyana ha licitado múltiples bloques petroleros en la región en disputa, mientras Venezuela insiste que esas explotaciones son ilegales. El conflicto escaló hasta tribunales internacionales. Guyana recurrió a la Corte Internacional de Justicia para frenar acciones venezolanas, aunque Caracas rechaza parcialmente esa jurisdicción. El Esequibo es este territorio enorme, lleno de recursos,
que está justo en el corazón del conflicto. Si bien Guyana lo administra, Venezuela lo ha reclamado por generaciones. ¿Pero qué pasó? Que el reciente descubrimiento de gigantescos yacimientos de petróleo le ha echado, literalmente, gasolina al fuego. Y miren cómo se fue calentando todo. En 2015, ExxonMobil encuentra este tesoro de petróleo y ahí se enciende la mecha. Para 2024, la cosa ya no va de abogados y despachos, ¿eh? Ya estamos hablando de movimientos militares en la zona. Y el conflicto escala hasta que, en 2025, hay denuncias de incursiones y Estados Unidos entra en escena apoyando abiertamente a Guyana. Entonces, el punto clave aquí, para que quede súper claro, es que esto ya dejó de ser una vieja pelea por unas líneas en un mapa. Ahora es una lucha sin cuartel por el control de una de las reservas de energía más importantes que se han descubierto en este siglo. Pero bueno, para que todo esto pueda pasar, algo tiene que estar ocurriendo dentro de Venezuela, ¿no? Y sí, la clave es la vulnerabilidad interna del país. Cambiamos el foco para entender por qué es un imán para todas estas presiones de afuera. Las fuentes describen un colapso económico que, la verdad, casi no tiene precedentes. El PIB se fue al piso, un 70% menos. Y la producción de petróleo, que siempre fue el alma del país, retrocedió a niveles de los años 40. Es un escenario que las fuentes no dudan en calificar como un estado fallido. Y claro, este colapso abre la puerta a un fenómeno que las fuentes llaman extractivismo depredador. ¿Qué es esto en buen español? Muy simple. Cuando el Estado desaparece, el control lo toman otros. Grupos armados, economías ilegales que se dedican a saquear los recursos que quedan, sin ley y sin orden. Un ejemplo clarísimo de esto es el arco minero del Orinoco. A ver, estamos hablando de un área más grande que muchos países europeos, que hoy se ha convertido en un hervidero de minería ilegal, violencia y, por supuesto, un desastre ambiental tremendo. Y lo más grave es que a menudo con la complicidad de las mismas fuerzas militares. A finales de 2024 y en 2025, la confrontación se intensificó. Venezuela realizó movimientos militares y reclamaciones legales sobre el Esequibo. Guyana denunció incursiones de barcos venezolanos en zonas marítimas disputadas cerca de plataformas de ExxonMobil. Estados Unidos apoyó firmemente a Guyana, advirtiendo a Caracas sobre consecuencias por nuevas agresiones. Lo que antes era un conflicto fronterizo histórico se ha convertido en una competencia directa por recursos estratégicos. El Esequibo no solo significa riqueza petrolera, significa influencia global. Guyana, con su producción creciente, ha cambiado el mapa energético regional. Venezuela, sumida en crisis interna, ve en él una oportunidad para devolverle vida a su economía. Estados Unidos, China y Rusia vigilan el tablero. Es la nueva gran partida del siglo XXI. Bien, ahora vamos a alejar un poco la cámara. Porque todo esto, aunque no lo parezca, encaja en una historia mucho más grande, una que tiene que ver con el poder y la economía a nivel mundial. Una de las fuentes nos recuerda a un patrón histórico que se repite bastante. Cuando los grandes imperios empiezan a tener problemas financieros, cuando su moneda empieza a flaquear, ¿qué hacen? Pues se lanzan a buscar activos físicos, cosas reales. La necesidad de controlar recursos como el petróleo o el oro se vuelve crítica, casi una cuestión de supervivencia. Y para ponerle contexto a esa idea, miren esta cifra. Es la deuda nacional de Estados Unidos, que se acerca a los 38.5 billones de dólares. Es una cantidad casi imposible de procesar que, según varios análisis, pone una presión enorme sobre la estabilidad de todo el sistema financiero. Y este es el contraste perfecto. Mientras una superpotencia acumula una deuda de papel de ese tamaño, Venezuela está literalmente sentada sobre las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta, 303 millones de barriles, un activo físico, real, tangible. Y aquí vemos la tensión fundamental de toda esta historia. Por un lado, tenemos la riqueza basada en promesas de pago futuro, como la moneda fiat, que vale porque todos creemos que vale. Y por otro, la riqueza que se puede tocar, la que existe de verdad en el mundo real. Estados Unidos enfrenta una deuda que se acerca a 38,5 billones de dólares y pagos de interés que superan por primera vez el billón anual. La respuesta de los estados poderosos muchas veces no es la austeridad,
sino la captura de recursos estratégicos para sostener su moneda y su posición global. El Esequibo encaja exactamente en esa lógica. Si el imperio está en fase de expansión tardía, entonces buscar activos reales, energía, minerales, territorio, no es una elección, es una exigencia matemática. La gran transferencia de riqueza no es un titular editorial, es un proceso estructural. Divide al mundo entre quienes confíen en activos de papel y quienes entienden el valor real del capital tangible: energía, tierra, minerales, infraestructura productiva. Venezuela no fue el inicio de nada, fue una advertencia. El Esequibo no es solo territorio, fue siempre el botín del futuro. El petróleo y los recursos naturales no solo mueven economías, mueven imperios. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el panorama general que nos están dibujando estas fuentes? Pues lo que tenemos es que la situación en Venezuela y el Esequibo no es una crisis aislada, para nada. Es un nuevo tablero de ajedrez geopolítico. Estados Unidos quiere estabilidad y energía segura. Guyana y ExxonMobil, lógicamente, quieren ganancias. Venezuela, por su parte, busca sobrevivir. Y mientras tanto, potencias como China y Rusia mueven sus fichas para asegurarse su tajada de los recursos. Al final, la narrativa que nos presentan las fuentes apunta a una división mucho más profunda. Esto ya no es solo de ideologías, es una lucha entre dos maneras de entender la riqueza, la que se basa en las finanzas y el papel, y la que se basa en lo real, en lo tangible. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. En un mundo que es cada vez más digital, lleno de monedas virtuales y deudas que crecen sin parar, ¿cuál es el valor real de los recursos que están literalmente bajo nuestros pies? La respuesta a esa pregunta seguramente va a definir gran parte de nuestro futuro. Si quieres saber cómo posicionarte financieramente en la próxima fase global, suscríbete ahora. En el próximo episodio exploraremos los 3 activos reales que sobreviven a cada colapso económico.